Buenos días. Buenos días. Pues sí, como han dicho, somos Álvaro y Mario y venimos de Lightyear. Lightyear es un broker británico, operamos en 22 países en Europa y básicamente estamos intentando ayudar a la gente en Europa a construir su futuro financiero y asegurarnos de que movemos la aguja, ¿no? Ahora mismo en torno al 10-15% de gente invierte en Europa, comparando con un 50% en Estados Unidos y queremos cambiar eso. Entonces, las principales cosas que ofrecemos las tenéis aquí. Tenemos una cuenta remunerada que sigue los tipos del Banco Central, por lo tanto, durante este último año hemos estado pagando en torno a un 4%, ahora obviamente está bajando un poquito. Ofrecemos más de 4.000 instrumentos y ETFs. Los ETFs son completamente gratis, hay 0 comisiones de ejecución y en el caso de las acciones individuales cobramos una comisión muy razonable de €1 por ejecución. Lightyear fue fundada por dos de los primeros empleados de TransferWise, uno de los primeros ingenieros y el primer director de producto. A día de hoy casi el 80% de los empleados, de hecho, vienen de algunas de las fintechs y startups que han crecido más en Europa. Pero no estamos solos en este viaje. Tenemos muchos inversores, entre ellos Richard Branson, que es un tipo extraordinario y muy campechano también, y que nos está ayudando mucho en este viaje. Pero no estamos aquí para hablar solo de Lightyear, vamos a hablar de dividendos. Y vamos a empezar por algunos de los fundamentos que espero que el 80% de la gente en esta sala ya conozca. Los dividendos son efectivamente el reparto de beneficios empresariales a los accionistas. Una empresa tiene más dinero del que necesita en un momento determinado, tiene una posición económica sólida y pasa ese dinero a los accionistas. La frecuencia puede variar dependiendo del país, trimestral, anual, en algunos casos mensual. Y hay 3 tipos principales de dividendos. El que conocemos como frecuencia es el dividendo en efectivo. Nos van a pagar dinero en nuestra cuenta al banco. Pero hay otras situaciones. Hay dividendos excepcionales cuando se ha producido a lo mejor un beneficio mucho más alto a lo que se esperaba. Se puede hacer un pago adicional y en algunos casos nos pueden ofrecer darnos más acciones de la empresa en vez de pagarnos en efectivo. Y cuando una empresa va a pagar un dividendo, sigue una línea temporal. Unos meses antes de que se produzca ese pago van a anunciar cuáles son las condiciones, cuándo se va a realizar el pago, cuánto se va a pagar, etc. Y luego la siguiente fecha que viene, que es la fecha de corte, es importante. Si estamos interesados en recibir este dividendo, tenemos que asegurarnos de que a fecha de corte tenemos unas acciones de esta empresa. Todos los accionistas que tengan acciones a fecha de corte recibirán dividendos cuando llegue la fecha de pago. Y la siguiente fecha es justo el día siguiente a la fecha de corte, se llama fecha ex dividendo. Y la fecha ex dividendo significa básicamente que si tú compras acciones en la fecha ex dividendo, ya no vas a recibir ese dividendo que se anunció, e implica también que tú ya puedes, si ya tenías acciones anteriormente, puedes vender tus acciones y recibirás el dividendo. Porque lo tenías a fecha de corte. Y por último, obviamente, en la fecha de pago vas a recibir tu dinero. Y entonces de vez en cuando alguna gente pregunta, pero oye, ¿y no puedo dedicarme a perseguir dividendos? Si con una cartera pequeñita de 10.000 euros voy, compro justo antes de la fecha de corte, vendo en la fecha de dividendo y voy a la siguiente empresa. Pues no es muy buena idea, porque lo que ocurre siempre es que en la fecha ex dividendo la cotización bursátil va a bajar y va a bajar tanto como dividendos se estén pagando. Un ejemplo súper sencillo, si tenemos una empresa que vale 1.000 millones de dólares y van a pagar 100 millones de euros de dividendo, están sacando 100 millones de sus libros contables. Luego la empresa ya no va a valer 1.000 millones, va a valer 900 millones, el mercado va a reaccionar de forma inmediata y aunque intentéis ser los primeros en vender en la fecha ex dividendo, os vais a comer esa pérdida. Por lo tanto, no es una estrategia muy recomendable. ¿Pagan todas las empresas dividendos? Evidentemente no. Hay muchas razones por las que una empresa puede o puede no pagar dividendos, pero en general encontramos que son empresas maduras, que están muy asentadas, liderando determinados sectores con una estabilidad financiera durante muchos años y que a lo mejor simplemente no tienen un mejor uso de ese dinero. Incluso si lo empiezan a reinvertir en la empresa, no esperan que eso vaya a conseguir un crecimiento exponencial, que podría ser el caso de una empresa que está creciendo, una empresa en un sector mucho más innovador.
pero también hay ejemplos de empresas que cumplen todos los primeros criterios y todavía no pagan dividendos. Warren Buffett no ha pagado un dividendo en la vida por un tema de filosofía empresarial. Él prefiere seguir reinvirtiendo ese dinero en la empresa y enfocarse en ese crecimiento futuro. Entonces, podemos hacer, no voy a hablar de todo lo que está aquí, pero resumiendo algunos de los puntos principales, comparando, por ejemplo, estrategia de inversión en dividendos versus estrategia en crecimiento, que son algunas de las más comunes. Obviamente, lo que suele atraer a la gente a la inversión en dividendos es porque quieren construir ingresos pasivos. Quieren tener un segundo salario y bueno, ir recibiendo ese dinero todos los días. Y una de las ventajas claramente de la inversión en dividendos es que es más estable o predecible. Las acciones, bueno, pueden ir bajando, subiendo, no van a crecer en la mayor parte de los casos tan rápido como sería a las empresas de crecimiento, pero tú vas a seguir recibiendo esos dividendos. Incluso si la empresa está yendo por unos meses raros y baja la acción, los dividendos en muchos casos van incluso a seguir creciendo de ciclo en ciclo. Y puedes tener liquidez sin necesidad de vender esas acciones. El problema, potencialmente, depende de tu situación personal también, pero eso significa que cada vez que estás recibiendo liquidez vas a tener que estar lidiando con el tema de los impuestos. Algo que si estás invirtiendo a largo plazo en acciones de crecimiento con un objetivo a, yo que sé, 20 años, 30 años vista, no te tienes que preocupar de ese tema y solamente pagarás cuando decidas vender. Ahora, puede ser que en un momento determinado, si inviertes en crecimiento, necesites algún tipo de liquidez, tengas que vender y sea mal momento para vender porque el mercado ha bajado mucho. Entonces, bueno, hay que intentar mirar todo ese tipo de cosas. Y luego, una parte también que me gustaría mencionar es el tema de la burocracia que viene a veces con los impuestos en dividendos, sobre todo cuando estamos invirtiendo en empresas internacionales. Si te estamos recibiendo dividendos de una empresa francesa, alemana, etcétera, nos van a freír a impuestos franceses, a impuestos alemanes. Y nosotros, como inversores, podemos entonces ponernos y escribirle a la agencia tributaria francesa y pedirle que nos devuelva esos impuestos, porque nosotros no pagamos impuestos en Francia. Se puede hacer, es un proceso horrible, es un dolor de muelas, no se lo recomiendo a mucha gente. Se puede hacer, hay gente que lo hace, pero por desgracia a día de hoy no está muy optimizado. Y otra de las cosas, de nuevo no voy a comentar mucho aquí, pero hay gente que utiliza también la inversión en dividendo para protegerse, ya sea sobre los momentos de crisis económica, cuando el mercado se está yendo al garete, o contra la inflación. Y aquí yo lo que destacaría es la parte de la estabilidad. Por ser empresas normalmente, de nuevo, con mucha historia, con una posición financiera bastante sólida, son empresas que suelen fluctuar menos que la media del mercado en cuanto a su valoración, y la gente que invierte en este tipo de empresas también suelen ser menos especulativos, inversores menos especulativos. Luego son menos, no suelen vender tanto cuando el mercado empieza a cambiar. Y porque ya la empresa tiene esta estabilidad inherente en los tiempos malos, eso empieza a atraer otro tipo de inversores que a lo mejor antes estaba invirtiendo en acciones más volátiles y buscan refugio en esta estabilidad, lo cual le da un mayor soporte al valor de la acción de este tipo de empresas. Cuando hablamos de empresas en dividendos, estos son, digamos, las 5 mayores categorías que vais a encontrar. Y de nuevo, podríamos hablar mucho tiempo de aquí, pero básicamente blue chips van a ser eso, las líderes absolutos dentro de su categoría. Tenemos los reyes y aristócratas del dividendo. Estos son empresas que tienen una historia de repartir dividendos crecientes año a año. En el caso de los reyes son 50 años de historia de crecer dividendos todos los años. En el caso de los aristócratas, 25 años. Acciones de alto rendimiento, el propio nombre indica, estos son acciones que pagan a un rendimiento superior a la media del mercado. Y luego los REITs, que son un tipo de activo de hecho completamente distinto, son efectivamente fondos de acción en inmobiliario que por ley tienen que distribuir el 90% de sus beneficios a los accionistas. Luego son también un tipo muy interesante. Una cosa que es importante decir, sin embargo, es que estas categorías no son mutuamente exclusivas. Tampoco puede haber una empresa que sea blue chip y aristócrata del dividendo al mismo tiempo. Y también que hay cierto riesgo, que nadie te puede prometer que una empresa vaya a continuar incrementando sus dividendos, por ejemplo, para siempre. Tenemos el ejemplo de AT&T, una de las mayores empresas de comunicación del mundo, que fue aristócrata del dividendo. Estuvieron incrementando sus dividendos, me parece, durante 38, 39 años. Estaban de camino a convertirse en rey del dividendo hasta hace 2 años, cuando de repente cortaron dividendos y redujeron, no sé, fue un 70% de dividendos o una cosa así muy agresiva de repente.
Y de nuevo aquí he intentado hacer un resumen visual, nos podríamos pasar una hora entera solamente hablando de este cuadro, pero por resumir tal vez, uno de esos cuadraditos está mal puesto, perdón, el de rates debería estar en inflation hedge, el que tiene los dos puntitos verdes. Los rates, como comentaba, son inversión, en realidad te estás exponiendo al sector inmobiliario, y el sector inmobiliario se comporta a veces muy distinto al resto de acciones. Por ejemplo, cuando hay inflación, normalmente el valor de las casas sube por lo menos al mismo ritmo de la inflación. En muchas casas es el inmobiliario el que está incluso tirando de la inflación. Luego puede ser un refugio muy interesante. Suele ocurrir lo mismo con, de nuevo, aristócratas y reyes del dividendo. Como mencionaba, son empresas bastante estables, te pueden garantizar ese flujo de efectivo durante los momentos que hay un poquito más de crisis. Y luego tenemos las acciones de alto rendimiento, en los que, de nuevo, este cuadrado también por alguna razón está dos casillas un poco más por arriba. Lo que debería estar señalado es el crecimiento y la inflación. En este cuadro estamos generalizando, pero estas son empresas que, porque están pagando esos dividendos tan altos, en ocasiones se cuestiona un poco más, bueno, ¿es esto sostenible realmente? ¿Se puede esta empresa permitir pagar tanto dividendo, sacar tanto dinero a la empresa durante un periodo largo de tiempo? ¿O cuando las cosas vengan mal dadas de repente van a tener algún tipo de problemas? Entonces, es importante analizar todo este tipo de cosas, pero desde luego hay mucha gente que puede hacer con una combinación de este tipo de empresas, construir un portafolio que les proteja respecto a inestabilidades del mercado. Y ahora, bueno, mi compañero Álvaro os va a estar enseñando algunas de cómo encontrar ese tipo de empresas y construir un portfolio. Sí, gracias Mario. Pues nada, ya hemos visto un poco qué son los dividendos y ahora cómo encontramos esas empresas que pagan dividendos. Vamos a empezar con una serie de pasos. Paso 0, básico también, solo por tocar beneficio por acción y price earning ratio, PER. Son empresas, se mide las ganancias en relación con las acciones, se mide la salud financiera y sí tienen la posibilidad de repartir esos beneficios que estamos buscando y esas rentas pasivas. PER bajo de 0 a 10, crecimiento de la empresa desacelerado, PER medio de 10 a 17, el retorno es el adecuado, 17 a 25, algo sobrevalorada o con vistas a un crecimiento y PER 25 una burbuja o puede ser con unas grandes expectativas de crecimiento. Otra cosa también básica, predividendo, la volatilidad, la beta. Beta mayor que 1, la acción es más volátil que el mercado, nuestros Teslas, por ejemplo. Si la beta está entre 0 y 1, estaremos en una acción que es menos volátil que el mercado. Esto puede ser algún rey del dividendo, Johnson & Johnson, por ejemplo, estable durante casi 100 años. Beta igual a 0, no hay correlación con el mercado, algún valor refugio podría ser el oro, o una beta menor que 0, que está correlacionada negativamente con el mercado. Siempre viene a la cabeza la empresa Zoom, que durante la pandemia subió increíble cuando todo el mercado se estaba cayendo, por ejemplo. Pero ahora, bien, para los dividendos en sí, la rentabilidad por dividendo, ¿qué es? Dividendo por acción, partido precio de mercado de la acción por 100. ¿Qué es una buena referencia para estos dividendos que estamos buscando? Pues un 3 a un 5%. Significa que son sostenibles, que tienen capacidad de crecimiento. Importante también ver si la media de los 3 años, 5 años, 10 años, estos han ido incrementando porque indicaría una buena tendencia. Y ojo cuando se están buscando empresas que dan dividendos con los que se llaman high yield young o basura de alta rentabilidad, pues coger una lista, ver quién está dando, me está dando un 25%, me voy a meter ahí. ¿Qué pasa? Que cuando la inversión en dividendos, como ha dicho Mario, se trata de prever, de ser consistente. Entonces, estos probablemente se vayan a descapitalizar mucho y no vayan a continuar repartiendo dividendos o no sean regulares y al final es lo que estamos buscando. Paso 3, el ratio de distribución de dividendos o payout ratio, dividendos repartidos partido por beneficio neto. Otra buena referencia para poner, ahora veremos en nuestros filtros o screeners, un 35-70%. Si reparte más del 70%, pues está repartiendo quizá demasiado, no está reinvirtiendo mucho en la empresa. Y si está repartiendo un 35 o menos, igual no está repartiendo todo lo que debería, por lo tanto, nuestros dividendos no van a ser tan altos. A excepción de los rates que ha comentado Mario, que esos por ley tienen que ser un 90%.
Paso 4, crecimiento del dividendo. ¿Cuánto están creciendo nuestros dividendos anualmente? Vemos aquí pues, este año un 4.5, la media de los 5.5 o a los 10 años 5.9. Bueno, hay que intentar que sea un poco mayor que la inflación para ir cubriendo pues, que no te coma el dinero la inflación. Y por último, racha de dividendos, que esta puede ser durante cuánto tiempo ha estado la empresa repartiendo dividendos sin reducirlos, que aquí lo vemos, 31 años esta empresa, por ejemplo, pero no solo eso, sino también podemos mirar cuánto tiempo lleva la empresa, no solo no reduciendo, sino aumentando año a año los dividendos, que también es una métrica muy interesante. ¿Y cómo hacemos para recibir dividendos todos los meses? Pues nos vamos a un screener, a un filtro, vemos nuestras métricas de las que hemos estado hablando, vemos... Por ejemplo, empezaríamos con el PER, vamos a abrirlo un poco, ponemos 5 a 25, vemos que en la esquina tenemos 3.700, ya tenemos 1.300 acciones, vamos a ir bajando un poco, vamos a acotarlos también por medio de la beta, ponemos, venga, por ejemplo, 0,5 a 2,5, nos van quedando menos acciones y un poco de métricas de las que hemos hablado también, tasa de reparto de dividendos, hemos dicho que sería bueno, pues bueno, ponemos el 30-75%, y por último... vamos al crecimiento de los dividendos, últimos 3 años, pues a ver, ampliamos un poco los márgenes y vamos viendo cómo de 4.000 acciones, pues ya vamos a trabajar, por ejemplo, con 150 acciones. Las podemos poner por capitalización, rentabilidad, etcétera. Y luego vamos una a una viendo. Esto, o sea, en inversión en dividendos es proactiva, ya lo iremos viendo. Entonces, podemos ver el calendario, cuándo ha repartido en el pasado, cuánto ha estado repartiendo, podemos ver estas métricas básicas de las que hemos estado hablando, el PER, beneficio por acción, beta, dividendos, rentabilidad por dividendos, y luego otro tipo de métricas, ya sea lo que valoran los analistas, algo un poco más profundo, otro tipo de ratios en los que no he querido entrar porque bueno, no nos va a dar tiempo a analizar todas las posibilidades que hay, y ciertos... ya sean pues, la cuenta de resultados, trimestralmente, anualmente, el flujo de caja y incluso las earning calls, si queremos escucharlas, para ver un poco las relaciones con los inversores. Poco a poco, las que nos van gustando según las métricas, las vamos añadiendo a una lista de seguimiento. Ahí en la esquina podemos seguir y en esta lista de seguimiento ya tenemos las que nos van a ir diciendo cómo van evolucionando, y si nos vamos al calendario ya vamos viendo de todas las empresas que tenemos en la lista de seguimiento, cómo van a ir repartiendo dividendos mes a mes, y vamos conformando según distintos criterios. Importante mencionar los ETF de dividendos. Nos hemos centrado un poco en acciones, pero existen los ETF de dividendos. No me voy a parar mucho aquí. Es básicamente para, bueno, si el mercado está muy volátil, estos suelen tener baja volatilidad, independiente del mercado, y un ETF combina muchos productos, entre ellos acciones, y si esa acción reparte dividendos, este ETF también repartirá dividendos. Busca en un buscador ETF, pones la palabra dividend y te saldrán ETFs que invierten en dividendos, y solo a modo de gráfico, como un ETF de los aristócratas supera incluso un ETF del S&P 500, no tiene por qué ser siempre así, pero bueno, lo dejamos ahí. Y luego otra cosa importante que también hay que ver en las empresas es su política de dividendos. Mario ha hablado un poco sobre ella. Pero bueno, tenemos empresas que son dividendos regular o estable, que es lo que buscamos, que sabemos que mensualmente o trimestralmente o bianualmente, porque está en sus estatutos, tiene que repartir, nos da esa calma, esa previsión de que voy a recibir esos dividendos. Luego hay otras que son estas irregulares, por ejemplo, o residuales, que a veces reparten o bien dedican parte de los beneficios a reinvertir la empresa y lo sobrante es lo que reparten a modo de dividendos. Y luego política de dividendos alto o bajo, algunos, como han dicho, los rates siempre por obligación 90%, pero otras empresas ponen en sus estatutos y en sus relación a los inversores que tenemos que repartir un 80%, por ejemplo, o solo vamos a repartir un 20%. Y luego, como Warren Buffett, que no deciden no repartir dividendos. Este es un ejemplo de una empresa canadiense, 28 años repartiendo dividendos, 10% cada año. Ojalá me subiesen a mí el salario 10% todos los años. Y nada, esto es un ejemplo de una política de estable y regular. Y luego, por ejemplo, esta que es una
empresa que el año pasado repartió una barbaridad de dividendos con un coste, el coste de la acción era ridículo. ¿Qué pasa? Que esto sí, te da muchos dividendos, luego se descapitaliza, baja el valor de cotización, al final no has ganado nada y al año siguiente no te dan absolutamente nada. Entonces, cuidado con estas, que parece que es mejor de lo que luego es si en verdad queremos estar invirtiendo en dividendos a largo plazo y crear esta cartera. Con todo esto vamos creando nuestro calendario de dividendos, viendo mes a mes en el calendario que hemos visto y diversificando un poco, ya sea por geografía o países. Algunos países también, pues Estados Unidos normalmente reparte trimestralmente, creo que es Holanda y Francia reparten, no sé si es en julio y en diciembre, no me acuerdo, pero bueno, más o menos también por países se sabe más cómo se reparten los dividendos y luego por industrias para no estar sobreexpuesto a ciertas industrias. Aquí venimos, grosso modo, cómo sería un reparto de dividendos. Obviamente trimestralmente suelen repartir más, entonces más o menos vamos viendo mes a mes cuánto se podría percibir de dividendos y el reparto más o menos equitativo entre diferentes industrias. Y que es otra parte muy importante para generar estos dividendos mes a mes y para continuar creciendo esta cartera, es lo que llamamos el plan de reinversión de dividendo. Yo recibo un dividendo, ¿qué hago con ese dividendo? Lo vuelvo a reinvertir. Si antes tenía 100 acciones, ahora tengo 101.2 acciones, la próxima vez que reciba dividendos voy a recibir más dividendos. Lo mismo que siguiendo algunas empresas que tienen esta política de seguir aumentando sus dividendos, como puede ser pues McDonald's en este ejemplo, que aumenta y va aumentando parte de sus dividendos y es parte de sus políticas y parte de los pasos que hemos visto antes de este growth streak para ver cómo van subiendo, si no se reducen o si incluso van aumentando. ¿Y todo esto para qué? Para llegar a nuestra proyección anual de ingresos de dividendo, que, como ha dicho también Mario, las empresas sí que pueden fluctuar dependiendo del mercado, alcista, bajista, pero si se siguen estos pasos, generalmente, y se eligen bien las empresas, esto siempre va a subir, si se reinvierte, si se están invirtiendo en empresas estables que tienen un largo recorrido de repartir dividendos, el mercado puede subir, puede bajar, pero tu PADI personal siempre va a ir subiendo y sí, poco a poco al principio va poco a poco exponencialmente creciendo un poco más. Conclusiones, que ya vamos terminando. Este tipo de inversión, de generar dividendos, de invertir en dividendos, lleva trabajo, es proactiva. Esto es el Excel de nuestro director de producto, ya invirtiendo 5 años en dividendos, todos los meses analiza sus empresas, mete ahí cómo va generando los dividendos, a veces los saca y se va de vacaciones, pero generalmente reinvierte todo. Y eso, proactividad contra otro tipo de inversiones. Segundo, muy largoplacista, se empieza muy pequeño, esto es como una especie de bola de nieve. Si hubieses invertido en Microsoft hace 15 años, ya el 70-80% de la inversión hubiese sido recuperada tan solo por los dividendos recibidos. Entonces, no va a crecer inmediatamente al año, a los 2 años, pero poco a poco, poquito a poco va subiendo tu dividendos y ingresos. Y por último, esto que sí, que está muy bien, pero que hay que ser proactivo, que igual lo que vas obteniendo año a año no son unas rentabilidades altísimas y que hay gente que prefiere pues eso, meter el dinero en un ETF del SP500 y ver cómo va creciendo eso un 10%, pero hay gente que le gusta la proactividad, que le gusta meterse un poco más a fondo en las empresas y ver cómo recibir semanalmente, mensualmente, una notificación. Ha recibido 35 euros de dividendo de cualquier empresa. Y eso es todo, yo creo. Si tienen preguntas, no tengo mucho tiempo, pero ya, si no, vais al stand. Pero gracias a todos por escucharnos. Gracias.